Profe, Sí, dígame. tengo una consulta. Es que para que esta clase sea por indagación, la reflexión que se hizo y también el gráfico tiene que ser acompañado del profesor, ¿cierto? O sea, él siempre guiando, ¿cierto? Para que sea por... Exactamente. Exactamente, claro. Vamos a ir seguramente comentando en breve un poco más en contraste algunas características del modelo, pero efectivamente un rasgo importante de la indagación es que ocurre un proceso de construcción de conocimiento en el cual participan de manera dinámica tanto el profesor como el estudiante, en el sentido de que ambos colaboran o eh, se involucran en ese ejercicio más, diríamos, colectivo de construcción de conocimiento. Entonces, efectivamente, en estos dos momentos anteriores, en los cuales primero ocurre la exploración y ocurre luego el momento de reflexión, no hay un espacio plenamente autónomo en el sentido de que sean, por ejemplo, los estudiantes quienes lleguen por su propia cuenta a las conclusiones de la actividad, sin que el profesor esté interviniendo en retroalimentar, en guiar, en orientar el ejercicio. Y eso ocurre en dos sentidos. Ocurre, por una parte, porque hay un diseño, digamos, que la profesora o el profesor está proponiendo y está, por supuesto, guiando para que los estudiantes avancen en torno a ese diseño, en lo que podríamos decir es un proceso de desarrollo o construcción del pensamiento de los estudiantes, a partir de una pregunta inicial, incluso a partir de aquí, digamos, desde esta pregunta es que se inicia la guía del profesor y el acompañamiento permanente del profesor. Esta pregunta fue seleccionada de alguna manera para que tuviera sentido la actividad que viene enseguida. Eh, y a partir de esta pregunta, cuando los estudiantes expresan sus creencias, el profesor no va a ofrecer todavía ninguna respuesta. Simplemente les va a pedir tener en consideración estas respuestas iniciales que ellos van a dar. Por supuesto, estos elementos, un paréntesis didáctico, y luego viene la actividad propiamente que realizan los estudiantes en el aula, y es una actividad que tiene que ver justamente con el inicio de la digestión, y el profesor la va a introducir de alguna manera señalando lo que ocurre cuando se consume un alimento, la colocamos en la boca y qué es lo que pasa entonces con la pastilla, y lo vamos a observar. Eh, y allí el profesor está guiando el ejercicio de realizar la exploración, que en este caso es muy, muy, muy simple, pero al mismo tiempo está apoyando o orientando en este caso el desarrollo de una habilidad. No solamente es el contenido conceptual, porque estamos tomando datos, registrando datos y organizándolos en un gráfico. Así que estamos, de alguna manera, el profesor está aprovechando en este caso el contexto curricular que correspondía al sistema digestivo para desarrollar al mismo tiempo habilidades. Pero no es un simple ejercicio de hacer, un simple ejercicio de manipular, sino que es un ejercicio que está estructurado. Y esa estructuración que la definió el profesor o la profesora, justamente lo podemos llamar o lo podemos caracterizar como un acompañamiento, como una guía, como una eh, retroalimentación permanente de lo que está ocurriendo. Y entonces, aprovechando esa estructura, es que el profesor de nuevo decidió o seleccionó estas preguntas en función de la pregunta inicial y en función de la actividad que acaban de realizar, para que los estudiantes ahora, a partir de lo que han hecho, puedan reflexionar, discutir, compartir, contrastar respuestas, y siempre, nuevamente, va a haber un momento en el cual el profesor o la profesora va a estar eh, aportando y guiando y orientando y corrigiendo y retroalimentando a partir de los insumos que los estudiantes entreguen en estas respuestas. Pero hay un momento eh, que de alguna manera se recoge el ejercicio anterior para que el profesor pueda formalizar y pueda decir, miren, bueno, a partir de lo que hemos discutido, de lo que vemos que ha pasado en el fenómeno, desde el punto de vista científico, podemos
definirlo, podemos caracterizarlo, podemos describirlo en estos términos. Distinguir ingestión de digestión y por lo tanto reconocer que la digestión ocurre ya desde los procesos de descomposición del alimento que ocurren a nivel de la cabeza al interior de la boca. Tanto por la nutrición, la descomposición mecánica de los alimentos como por la descomposición química. Y finalmente la secuencia termina con la misma pregunta inicial en el fondo, con un leve matiz, porque se pone un contexto ligeramente distinto. Les habíamos preguntado, ¿cómo crees que se inicia la digestión? Y ahora de manera bien específica le preguntamos a los estudiantes, o le pregunta el profesor a los estudiantes, ¿cómo se inicia la digestión de la manzana? A lo mejor, bueno, aquí el énfasis de la pregunta es más directo, ya no rescatamos la pregunta o la perspectiva subjetiva, sino que estamos buscando recoger evidencia acerca de el aprendizaje. Entonces le estamos preguntando, bueno, a partir de lo que hicimos, a partir de lo que reflexionamos, a partir de lo que observamos, ¿cómo se inicia la digestión en el caso de comer una manzana? Y por supuesto el profesor esperaría que los estudiantes den cuenta del aprendizaje que obtuvieron o que lograron a lo largo de la clase, de la secuencia. Con eso finalizaría ese momento, esta actividad de modelamiento de lo que podríamos llamar es una actividad orientada o que se aproxima a un modelo de indagación. ¿Qué es lo que encontramos en la actividad? En la línea de lo que habíamos visto en la clase anterior, una secuencia de actividades o de momentos de la clase en las cuales se puede reconocer un momento de pregunta, un momento de acción o de ejercicio práctico y un momento de reflexión. Esta es una manera de asociar la enseñanza por indagación con lo que llamamos un ciclo de aprendizaje. En este caso es el ciclo de indagación que propone Feisinger. Es importante mencionar en este caso al autor porque en realidad hay muchos ciclos de indagación según los autores lo formalizan. Hay distintas propuestas. Por ahora, en este caso, estamos usando este ciclo básico o sencillo propuesto por Feisinger, donde hay una pregunta inicial que está asociada a alguna observación de un fenómeno, en este caso es la disolución de la pastilla. Hay un concepto de fondo que tiene que ver con la digestión y hay una inquietud particular que tiene que ver con el inicio de la digestión. Este momento entonces de pregunta lleva a un momento de ejercicio práctico o de acción, que como vimos en la actividad, en este caso era muy elemental, y a pesar de lo básico o elemental del ejercicio, tiene una componente que no es nada trivial, que no es sencilla, que tiene que ver con recolectar datos y con organizar datos y con interpretar eso gráficamente. Entonces, hay un momento de exploración, efectivamente, que además incluye en este caso el ejercicio de análisis, de estructuración de datos y a partir de esos datos y de ese ejercicio pasar entonces a un momento de reflexión que estaba representado en la actividad por las preguntas, básicamente. Esas preguntas van a llevar a algún tipo de conclusión, ya sea a nivel grupal, a nivel de individual, a nivel de curso, y van a poder ser, como decíamos, ¿cierto?, retroalimentadas y guiadas las conclusiones, o guiar la elaboración de conclusiones por parte del profesor para llegar a un momento de síntesis o de formalización, que es lo que llamamos fase de conceptualización. El ciclo eventualmente podría repetirse, porque muchas veces a partir de las conclusiones surgen otras preguntas y entonces uno empieza un nuevo ciclo de indagación. En este caso, como estábamos modelando, o por lo menos la secuencia modelaba una clase, entonces la clase tiene una estructura más de inicio y de cierre.
y por lo tanto el cierre tenía que ver con ese momento evaluativo de la pregunta final. La pregunta final en ese caso apuntaba fundamentalmente a evaluar o a recoger evidencia, ¿sí?, del aprendizaje de la clase. Pero podríamos decir, bueno, la actividad principalmente está basada en orientación, perdón, en indagación, de acuerdo con este ciclo de indagación propuesto por Feisinger, en la medida en que da cuenta de un momento de pregunta, un momento de acción y un momento de reflexión. Vamos a ver en la próxima clase que un par de ciclos que son complementarios al que estamos viendo aquí, y que incluyen otros momentos más, digamos, que son más específicos. Les había indicado que dentro de las preguntas que se proponían para la actividad, por supuesto, uno podía incorporar otras. Aquí hay algunas otras preguntas que eventualmente se podrían considerar para el ejercicio. Y vemos que en cualquier caso todas estas preguntas apuntan siempre a la idea de en conjunto ir construyendo conocimiento con el estudiante, guiando la construcción de conocimiento. En algún caso son preguntas que podrían enfatizar el desarrollo de habilidades, otras son preguntas que apuntan a la dimensión conceptual. Bueno, otros autores han establecido una cierta taxonomía o categorías para clasificar tipos de actividades de indagación o de secuencias indagatorias. Y una manera relativamente sencilla de hacer esa distinción o de hacer esa categorización tiene que ver con distinguir los roles de profesor y de estudiante y ver, bueno, qué rol juega cada uno en tres momentos distintos, en tres momentos claves. El momento de formular la pregunta o formular el problema asociado a la investigación o a la indagación. El momento de decidir o de definir de qué manera se puede resolver o se puede investigar en torno al planteamiento del problema. Y la decisión respecto de quién obtiene o define conclusiones a partir de la investigación. Por supuesto, el caso extremo en el cual no hay indagación está caracterizado especialmente por el protagonismo del profesor en estos tres momentos. El profesor señala cuál es el problema de investigación, de qué manera el problema de investigación se debe enfrentar o se debe investigar, y finalmente el profesor elabora alguna conclusión respecto de ese procedimiento. Este es el caso en el cual típicamente la profesora o el profesor le dicen al estudiante qué es lo que hay que hacer. Es decir, vamos a investigar la evaporación del agua para estudiar cómo se evapora el agua, entonces traiga estos materiales y realice el siguiente procedimiento: caliente el agua durante 5 minutos, observe y mida la cantidad de agua que hay en el tubo durante ese tiempo, etc. Y al finalizar, después de realizar el procedimiento, estamos demostrando que el agua se evapora. Ese tipo de actividad práctica es una actividad que, por supuesto, puede ser práctica, experimental, demostrativa, etc. Pero no por el hecho de ser práctica es una actividad indagatoria, en la medida en que los estudiantes no cuentan con espacio para aportar a la construcción de conocimiento. Habitualmente este tipo de actividad práctica demostrativa está muy presente en el caso de la enseñanza o del modelo de enseñanza por transmisión. Digamos, en ese contexto es pertinente y es frecuente encontrar demostraciones prácticas que se supone son ejercicios de investigación, pero en estricto rigor, en la medida en que la investigación está definida completamente en la práctica por lo que el profesor decidió, entonces no podemos calificarla como una actividad o una secuencia de indagación.
En cambio, sí hay otras secuencias en las cuales se comparten los roles y por lo tanto aquí sí los autores hablan de algún tipo de indagación. Hay un problema que se investiga que puede ser definido por el profesor o por los estudiantes y hay una cierta metodología para explorar el fenómeno, para tratar de aproximarse a una respuesta a la pregunta inicial, y esa metodología puede ser definida por el profesor o por los estudiantes. Y por supuesto hay un momento de elaborar conclusiones, de reflexionar en torno a lo que se ha observado, y de nuevo aquí sí es importante que al menos los estudiantes lo aborden. Si estamos en el primer caso, donde hay mayor presencia del profesor, se habla de una indagación estructurada. Cuando el profesor delega más espacio para la toma de decisiones de parte de los estudiantes, se habla de una indagación guiada en la medida en que, de todos modos, el profesor quien plantea la problemática a investigar o plantea, digamos, el fenómeno que se va a estudiar. Y finalmente hay una indagación abierta en la cual son los estudiantes quienes seleccionan el problema a partir de un fenómeno específico, definen una pregunta de investigación, a partir de esa pregunta de investigación deciden de qué manera investigar para llegar a obtener una respuesta, y finalmente son ellos también quienes elaboran alguna conclusión. Entonces, de acuerdo con estas categorías, ¿en cuál de ellas creen ustedes que podríamos situar este modelamiento de la actividad sobre el inicio de la digestión? ¿Les parece que podría catalogarse en alguna de ellas? Profe, yo creo que en la indagación guiada puede ser. ¿En cuál dice Claudia? No, en la estructurada, En la estructurada. ¿Por qué lo diría así? porque el profesor decide como la pregunta inicial, que según yo es el problema. ¿De La acuerdo? metodología sería el gráfico, Uh-huh. que también lo decía el profesor, y la conclusión lo hacen los estudiantes, con la ayuda del profesor también. De acuerdo. De acuerdo, sí. Efectivamente, creo la intencionalidad o el diseño que está detrás de esa actividad responde a esta secuencia. Es decir, el profesor quien planteó la pregunta o el problema. ¿Cómo se inicia la digestión? Los estudiantes, por supuesto, no tuvieron ningún papel que jugar en la definición de esa pregunta. El profesor que en el marco del curricular que está abordando plantea la problemática. Luego es el profesor quien les propone el diseño del consumir pastillas, medir el tiempo y registrar eso en un gráfico. Así que metodológicamente también es él quien decide cómo abordar la pregunta acerca del inicio de la digestión. Y sin embargo, al finalizar la actividad, las preguntas están disponibles para que los estudiantes puedan elaborar alguna conclusión a partir justamente de lo que se ha observado. Y como dijimos, ese momento, si bien es un espacio de desarrollo independiente por parte de los estudiantes, el profesor va a estar presente guiando, retroalimentando, estructurando lo que surja de ese momento. Así que efectivamente yo coincido con Claudia en el sentido de que estaríamos en presencia de una indagación estructurada en ese momento de la clase hasta que los estudiantes concluyen. Luego vamos a pasar a la última momento de la clase a partir de esta simulación, porque es necesario hacer un par de distinciones en torno a la indagación como un concepto didáctico que tiene distintas acepciones o distintas interpretaciones. Y justamente vamos a ver o a distinguir la indagación como producto y como proceso. Esto porque hace un par de láminas atrás también hicimos la distinción de la ciencia como producto y como proceso. Entonces queremos ver de qué manera
se podrían relacionar estas dos caracterizaciones. Para hacer el análisis, vamos a tomar estas dos referencias. Por una parte, la idea de Fuhrman y de Podestá de que la ciencia, como fenómeno social o cultural humano, implica dos dimensiones, la dimensión de producto y la dimensión de proceso. Ya vimos antes que en la enseñanza uno puede encontrar modelos de enseñanza que enfatizan este aspecto de producto, es decir, conceptos y teorías, y modelos que enfatizan el desarrollo de competencias. Esto quiere decir que se enfatiza que los estudiantes aprendan conceptos y que los estudiantes aprendan competencias. Esto es, según, en este caso, estas autoras, Fuhrman y Podestá, la idea de que ciencia se puede concebir como un fenómeno que tiene estas dos aristas o estas dos dimensiones. Hay otros autores, por supuesto, que ofrecen otros modelamientos, otras conceptualizaciones de la ciencia, que pueden ser más o menos parecidas o más o menos coherentes con la que acabamos de señalar. Este es el caso de Lederman, quien propone una idea de que la ciencia efectivamente corresponde a una dimensión de conocimientos, básicamente, que ellos llaman conjunto de conocimientos, y que coincidiría o sería lo mismo que la dimensión de producto en el caso de Fuhrman. Es decir, hay un cuerpo de conocimiento que hace parte o que corresponde a la práctica científica. Pero para producir y desarrollar esos conocimientos, entonces hay también una dimensión de procedimientos y de métodos, que es lo que Lederman llama indagación. Y esto podríamos decir corresponde justamente a la fase o a la dimensión que Fuhrman llamaba de proceso, donde caben las competencias científicas. En el caso de Lederman, en el modelo de Lederman de ciencia hay una dimensión adicional, que es una dimensión más abstracta, que llamamos hace algunas clases atrás una dimensión ideológica de la ciencia. La idea de que mediante la actividad científica se puede ampliar o producir un cierto tipo de realidad. Una forma de entender el mundo y las relaciones en los fenómenos. Que surge, por supuesto, de los nuevos conocimientos y a partir de los procedimientos que se realizan para llegar a esos conocimientos. Ahora, lo interesante es que desde el punto de vista, o en esta mirada de Lederman, cuando hablamos de indagación o de indagación científica, y estamos hablando fundamentalmente de esta dimensión de procesos o de métodos y procedimientos, entonces podemos entender la indagación también a su vez como un producto y como un proceso. ¿Y por qué hablamos de un producto? O más bien, ¿por qué Lederman habla de un producto? Porque dice, bueno, la indagación científica tiene que ser también concebida como un resultado de la enseñanza o como un producto de la enseñanza. Es decir, según esta perspectiva, tenemos que lograr que nuestros estudiantes aprendan qué es la indagación y cómo se hace indagación. Es decir, tienen que aprender a realizar indagación y tienen que aprender en qué consiste la indagación. Y en ese sentido, uno espera que la indagación sea un producto de la enseñanza. Es parte, en cierta manera, de los objetivos de aprendizaje de las ciencias naturales, la indagación. Pero al mismo tiempo, es un proceso, porque nos sirve para enseñar, es un proceso de enseñanza, es un medio para lograr aprendizajes, o un medio para realizar la enseñanza de las ciencias naturales. Entonces nosotros cuando hemos estado hablando del modelo de enseñanza por indagación, principalmente hemos estado hablando de esta interpretación de la indagación, como un proceso de enseñanza o como un medio para enseñar. No hemos puesto el énfasis todavía, aunque también está presente, en la idea de que en la medida en que la indagación consiste en un modelo de enseñanza y se realiza como una manera de enseñanza,
entonces se promueve también como resultado el aprendizaje de métodos y de procedimientos y por supuesto también de conocimiento acerca de qué es la indagación. Entonces, visto de un modo un poco más específico, si nos centramos solamente ahora en estas distinciones, la indagación escolar como producto de la enseñanza supone que los estudiantes aprenden cómo se hace ciencia, es decir, aprenden conceptualmente, entienden en qué consiste hacer ciencia, por lo tanto están en condiciones de justificar lo que se hace o lo que hace un científico o lo que se hace cuando se investiga. Y al mismo tiempo están habilitados, están en condiciones de demostrar ciertas habilidades para hacer ciencia, o lo que llamamos en algún minuto habilidades de pensamiento científico. Y por otro lado, la indagación entendida como proceso de enseñanza, entonces correspondería a lo que llamamos una estrategia de enseñanza o a un modelo didáctico de enseñanza, que de manera más específica, algunos autores siempre la llaman indagación escolar o indagación científica escolar, para hacer la distinción de que hay también, por supuesto, una indagación científica que es, podríamos decir así, profesional, que es la que realizan los científicos. Así que tenemos estos tres elementos. El elemento 2, cómo se hace ciencia, que es un resultado de la enseñanza, es algo que los estudiantes tienen que aprender. El componente test, que es el conjunto de habilidades o procedimientos que los estudiantes tienen que ser capaces de realizar. Y por lo tanto también es un resultado de enseñanza. Y el componente 4, que es un modo de enseñar o un modelo didáctico y por lo tanto es una estrategia que como profesores estamos habilitados para realizar o para implementar. Y por lo tanto, se trata de un conocimiento profesional que es parte, por supuesto, del conocimiento didáctico, en este caso de estrategias de enseñanza, y como tal es parte también del CPC. Si miramos con algo más de detalle los componentes 2 y 3, entonces vamos a ver que cuando hablamos de cómo se hace ciencia, fundamentalmente estamos hablando de distinguir o de reconocer procedimientos y justificación para esos procedimientos. Procedimientos tales como formular preguntas, realizar observaciones, realizar experimentos, elaborar conclusiones, organizar datos. ¿Cómo se hacen y por qué se hacen? ¿Qué características tienen esos procedimientos? Esto tiene que ver con esa dimensión, saber qué es hacer ciencia, cómo se hace ciencia. Pero al mismo tiempo hay que saber observar, hay que saber preguntar preguntas científicas, valga la redundancia, hay que saber elaborar gráficos y eso no tiene que ver con un conocimiento conceptual, sino que tiene que ver con demostrar desempeños. Así es que hay una dimensión 2 que implica conocimientos, lo que los estudiantes tienen que comprender acerca de en lo que consiste hacer ciencia, y hay una dimensión de desempeños en la cual los estudiantes desarrollan y demuestran habilidades y procedimientos para hacer investigación escolar. Dentro de esas habilidades y procedimientos o procesos, en el currículo se distingue un conjunto bien amplio de procesos asociados a la indagación que también, digamos, tienen un correlato o están muy vinculados con lo que se llaman habilidades para la investigación científica y que en términos operacionales, cuando lo incorporamos en actividades, por ejemplo, didácticas, entonces adoptan la forma de tareas que los estudiantes tienen que realizar. Así, por ejemplo, dentro de las habilidades de investigación científica que esperamos que los estudiantes desarrollen y demuestren como un desempeño del área, ¿no es cierto?, como resultado de la enseñanza, es que sean capaces de identificar las preguntas que pueden ser contestadas a través de la investigación científica. Eso está relacionado con un trabajo de indagación o con un proceso de indagación que podemos
describir cómo identificar un problema y recopilar información para responder ese problema. Y cuando esto adopta la forma de una actividad o de un ejercicio, entonces lo más probable es que el estudiante lo que tenga que hacer es formular preguntas. Es decir, para desarrollar la habilidad del estudiante para hacer preguntas que sean de tipo investigables, entonces el estudiante tiene que tener la oportunidad para formular preguntas. Pero resulta que esas preguntas están en general vinculadas con algún fenómeno, con alguna situación natural. Entonces, va a ser importante que el estudiante también tenga la oportunidad de realizar observaciones que justamente le van a permitir eh, formular preguntas o complementar las preguntas que va a realizar. Entonces, estas tres dimensiones o estos tres perspectivas están muy vinculadas. Por una parte, la perspectiva indagatoria en el sentido de las orientaciones o estrategias didácticas que utilizamos para desarrollar la enseñanza de la ciencia, con las habilidades de investigación científica que se utilizan justamente para la producción de conocimiento, y con las tareas concretas o prácticas que los estudiantes tienen que realizar para llegar a desarrollar para desarrollar indagación y para llegar a desarrollar habilidades indagatorias. Finalmente, y con esto vamos a ir cerrando la sesión, la dimensión de conocimiento acerca de en qué consiste y cómo se hace ciencia, por supuesto requiere tener algún modelo que nos permita describir esa forma de trabajar, la forma en que se hace ciencia. Y este modelo de 6 elementos nos puede ser útil justamente para avanzar en esa dirección. Nuevamente aquí tenemos una propuesta de Lederman en la cual se identifican 6 aspectos que pueden servirnos para justamente desarrollar esta dimensión de la indagación como producto, que consiste en tener conocimiento, tener dominio de en qué consiste hacer ciencia o cómo se hace ciencia. Un primer elemento es que los estudiantes aprendan que para hacer ciencia no hay un único método científico, sino que hay distintos procedimientos para realizar investigación. Un segundo elemento que es importante que tengan presente y que por supuesto comprendan es que cada vez que realizamos investigación, entonces se requieren preguntas que vayan guiando ese trabajo. Otro elemento que se considera en este modelo es la idea de que hay distintos tipos de investigación que tienen distintos propósitos, distintos fines. Uno puede hacer investigación para describir un fenómeno o para explicar un fenómeno, por ejemplo. Otro elemento clave es que los estudiantes comprendan que cuando elaboran conclusiones o cuando se elaboran conclusiones en una investigación, esas conclusiones sean coherentes con los datos o con las observaciones. Si es que conclusiones y datos no son consistentes, entonces por supuesto tenemos un problema en términos de coherencia o de calidad de la investigación. Otra idea o concepción que es importante enfatizar, la idea de que siguiendo los mismos procedimientos se pueden obtener diferentes resultados, como nos ocurrió cuando los grupos de paleontólogos explorando los mismos vestigios fósiles llegaban a resultados distintos. Esto es muy típico de la investigación, de la ciencia, y por lo tanto ser conscientes de esto es parte de un aprendizaje en torno a en qué consiste hacer ciencia. Y por último, la idea de que la evidencia que utilizamos para respaldar nuestras conclusiones es consistente con datos que estamos interpretando de una cierta forma. Tomamos registro del tiempo de disolución de la pastilla y eso nos sirve como evidencia de que hay un proceso de transformación en este caso del alimento,
que está ocurriendo al interior de la boca debido a la acción de algunos factores. Específicamente hablamos de factores mecánicos y de factores químicos. Entonces hay una interpretación de los datos. El dato simplemente era el tiempo de disolución de la pastilla, pero interpretamos ese tiempo de disolución de la pastilla en términos de una referencia de un marco teórico, y ese marco teórico es los procesos de disolución que son parte de la digestión. Estos 6 elementos entonces servirían para justamente caracterizar la indagación científica como un producto de la enseñanza, en la medida en que nuestros estudiantes aprendan justamente que estas son algunas de sus características. Bueno, y con eso vamos a darle término a la sesión. Creo que también ya el tiempo no hemos extendido lo suficiente. Les dejo, por supuesto, estas preguntas que espero puedan tener presente al momento de revisar o de comentar estos contenidos. Por una parte, de qué se trató esta clase y qué es lo que yo esperaría o qué es lo que yo creo haber aprendido en torno a esta temática. Y por otro lado, tener siempre presente que lo que estamos haciendo es ir abordando el CPC desde cada una de sus dimensiones, tratando de profundizar en las dimensiones del CPC de acuerdo con el módulo de Magnusson, y por lo tanto hacernos la pregunta respecto de qué lugar ocupa ahora mi conocimiento sobre la indagación científica justamente en el desarrollo de mi propio CPC. ¿Qué área o qué dimensión de mi CPC estoy complejizando, estoy desarrollando en la medida en que aprendo acerca de la indagación científica? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta antes de terminar la sesión? Por mi parte no, profe, todo claro. Gracias, Claudia. Me alegro que así sea. Bueno, espero entonces que tengan un muy buen fin de semana, que descansen, y nos vamos a encontrar el lunes, como les dije, para retroalimentar el taller de la evaluación de la unidad 1 y para continuar precisando algunas características de los modelos de enseñanza.